¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora vamos a aprender aquí algunas técnicas para que aprendas a tocar lo que es el ritmo del ska. Sí, para que le sepas rasguear un poquito a lo que es este ritmo del ska. Sí, aprender algún ritmo pues también para que lo lleves el ritmo y no solo toques de una forma que es muy tradicional. Sí, aquí vamos a aprender a tocar el ritmo del ska, pero con el ritmo pues y algunas técnicas. Ok, pues empecemos. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, pues para empezar, los ritmos del ska no son tan difíciles, son fáciles. La mayoría de las canciones pareciera que lleva el mismo ritmo del ska, se parece pues, el mismo rasgueo, el mismo ritmo se parece, pero dependiendo de la velocidad, depende de la canción, es como va a cambiar el ritmo, sí, el rasgueo es como va a cambiar, pero por lo regular, pues la mayoría siempre llevan un solo ritmo, sí, la mayoría de las canciones. Solamente difiere pues en lo que son los tiempos y la velocidad de la canción, entonces ya se le mete otro ritmo, pues otro rasgueo. Como en el caso del ska core es otra velocidad, sí, ahí se lleva otro ritmo, se lleva otro rasgueo porque es una melodía más acelerada. Entonces es prácticamente lo mismo, solamente que le aceleras, pues. Pero sí llevan técnicas, pues. Por ejemplo, el ska tradicional se toca de una manera. Recuerda que con esta mano vas a llevar el ritmo, ¿sí? Y no vas a soltar lo que es el ritmo, para que puedas así interpretar las canciones, las puedas cantar y las puedas tocar al mismo tiempo, ¿sí? Porque hay unos guitarristas que tocan lo que es el ritmo del ska solamente así, de abajo hacia arriba haciendo el rasgueo. Así es como lo tocan mucho, pues, pero lo que pasa es que así no llevan ritmo, pues. Pero los guitarristas que tocan así el ska, de abajo hacia arriba solamente, es porque ellos no cantan las canciones, sí, solamente se clavan acá en la guitarra, únicamente tocan la guitarra, son guitarristas. Entonces para ellos es fácil agarrar este ritmo, pues, porque ellos no cantan. Pero si tú vas a cantar y vas a tocar el ritmo del ska al mismo tiempo, pues sí es necesario que lleves un ritmo. En esta mano es donde vas a llevar el ritmo, ¿sí? Te voy a decir lo que es el rasgueo de un ska clásico, pues, un ska clásico. Sí, vamos a poner lo que es este acorde. Sí, bueno, recuerden que tengo yo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Ahí al final del video les voy a dejar el recuadro ahí que los va a llevar al video donde les digo cómo afinar su guitarra, así como yo la tengo, sí, en re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, sí. Pero no es necesario. Si a ti no te gusta esta afinación, no le quieres mover a las llaves, no quieres, no te interesa esta afinación, pues no hay problema, puedes tocar en tu guitarra afinación estándar, no hay nada de diferente, pues. Bueno, sí hay una diferencia, pues, y lo más recomendable es que te toques en esta afinación medio tono atrás de la afinación universal, pero bueno, eso ya se los voy a decir en otro video, pues. Pero si tú no quieres esta afinación, pues la puedes tocar en afinación estándar, normal. Lo único que tienes que hacer es recorrerte medio tono atrás de los acordes que yo te pase. Por ejemplo, esta canción que voy a tocar ahorita, esta melodía, este ritmo lo estoy tocando aquí, sí, en lo que es sol sostenido menor. Pero tú en tu guitarra que tienes afinación estándar, lo único que tienes que hacer es recorrerte a sol menor, sí, para que se escuche igual en tu guitarra que tienes afinación estándar, para que se escuche igual como yo la estoy tocando en mi guitarra, que tengo la afinación re bemol. Lo que pasa es que esta afinación de re bemol es recomendable porque así tú puedes
cantar con tu voz original, ¿sí? Así no vas a imitar la voz de tu artista favorito, aparte de que los covers que toques los vas a poder monetizar aquí en YouTube, ¿sí? No te va a marcar derechos de autor ni nada, porque estás tocando tu cover con otra afinación diferente, estás tocando un cover, pero no la estás haciendo una copia del cover, sino que estás interpretando un cover con tu estilo, con tu voz y con la afinación diferente, medio tono atrás, ¿sí? Se escucha más lento, se escucha más bajito, pero pues sí es recomendable, pues. Pero como te digo, si a ti no te interesa esta afinación, pues no lo hagas, está bien, así con tu afinación estándar lo puedes hacer. Y bueno, este ritmo lo vas a tocar en sol sostenido menor, ¿sí? Y en tu guitarra, que tienes afinación estándar, lo vas a tocar lo que es en sol menor, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a tocar acá en sol sostenido menor. Vas a hacer este acorde y lo que vas a hacer dos acordes, ¿sí? De abajo hacia arriba vas a hacer dos. Pero cuando toques el acorde, vas a ahogar el sonido, ¿sí? O sea, no vas a hacer el acorde así, porque si no se va a escuchar así largo, sino que lo vas a ahogar, lo vas a cortar. O sea, en cuanto des el acorde, sueltas acá, ¿sí? O sea, solo aflojas para que se ahogue el sonido así. O sea, vas a dar el acorde y inmediatamente vas a soltar acá para que se escuche así. Sí, entonces vas a tocar dos acordes así. Sí, así. Y vas a dar un ahogado hacia abajo. Es decir, cuando des los ahogados, acá vas a tener el acorde, lo vas a tener sostenido, pero no lo vas a tener sostenido a lo que es el acorde, sino que nada más vas a aflojar los dedos para que se ahoguen el sonido, ¿sí? Entonces lo que vas a hacer, van a ser dos acordes, así, dos de abajo hacia arriba, y luego vas a hacer uno hacia abajo ahogado, ¿sí? Con la palma de la mano vas a ahogar el acorde hacia abajo, ¿sí? Para que se escuche así. Sí, así es como lo vas a hacer. Entonces, pues velo practicando, velo haciendo despacio, para que si eres principiante, pues para que vayas aprendiendo, pues. Sí, entonces vas a hacer dos acordes de abajo hacia arriba y vas a hacer uno bajo ahogado, así. Sí, recuerda que con la palma de la mano vas a ahogar el sonido, sí, y acá vas a tener flojo el acorde, o sea, lo vas a tener puesto, pero vas a tener flojo el acorde para que ahogues, sí. Entonces vas a hacer este sonido. Ya nomás lo vas acelerando. Sí, para que te salga lo que es el rasgueo, la melodía y el ritmo del ska clásico, pues. Este es ska clásico. Sí, recuerda que en la mano, aquí donde llevas el ritmo, no vas a dejar de soltar el ritmo, es decir, el ritmo lo vas a llevar siempre lo vas a llevar, no vas a cortar acá. Acá es donde vas a calcular lo que son los cambios, sí, o sea, los tiempos, acá es donde le vas a calcular, sí. Entonces, y así puedes cantar las canciones, las puedes interpretar y puedes tocar el ritmo del ska al mismo tiempo, ¿sí? Entonces vas a hacer esto. ¿Sí? Entrénalo.
Si eres principiante, entrénalo. Y ya aquí nada más te vas entrenando para que aprendas a hacer lo que es el ritmo del ska. Sí, ya cuando ya tengas ya dominado este ritmo, entonces ya haces una combinación de acordes para que ya puedas componer lo que es una canción de ska. Sí, entonces ya vas a comenzar lo que es la combinación de acordes. Ya vas a meter una combinación de acordes para que lleves un ritmo y para que puedas componer lo que es una canción, ¿sí? Entonces ya dominas lo que es este ritmo, ¿sí? Y ya vas a empezar a hacer lo que son las combinaciones. Sí, ya empiezas a hacer lo que es la combinación de acordes, ya empiezas a combinar acordes, pero recuerda, sin soltar el ritmo en esta mano para que puedas componer una canción de ska. La mayoría de las canciones de ska llevan 3 acordes diferentes. Hay otras que llevan más acordes, hasta 7, 10 acordes diferentes. Sí, pero lo puedes hacer una canción sencilla, puedes crear una canción haciendo solamente 3 acordes, ¿sí? Empiezas aquí, empiezas y ya vas a combinar acordes. Sí, así para que puedas crear canciones. Sí, así ya tú le vas componiendo, ya vas en tu creación, en tu creatividad, ya vas componiendo, ya te vas cambiando acá lo que son, ya te cambias acá otros acordes, la comienzas acá. Sí, y así vas cambiando diferentes acordes, ya dependiendo de tu creatividad. Y aquí ya le vas mezclando. Ya por ejemplo este acorde es do, este acorde es este. Sí, pero ya yo lo hago con un solo dedo. Con un solo dedo piso lo que es la cuarta, la tercera y la segunda cuerda. Sí, con este dedo piso lo que es la quinta y la primera cuerda. A mí se me hace más fácil así que así. Sí, pero ya depende como tú te halles. Si tú te hallas más así, pues así hazlo, pues. Pero más recomendable así. Esta es una técnica de guitarra eléctrica, pues, porque como tienen el mango más delgadito, por eso tocan así los guitarristas. Es una técnica de guitarra eléctrica, pero la puedes hacer aquí en guitarra acústica, sí. Y así puedes hacer con este mismo rasgueo. El mismo rasgueo lo puedes hacer en todas las combinaciones. Bueno, ya ahí tú vas creando las canciones. Sí, así. Sí, así vas creando tú alguna canción. Puedes crear la que sea, la canción que sea, sí. Bueno, ya vimos lo que es el ritmo del ska
clásico. Ahora nos vamos a pasar lo que es el ska hardcore, ¿sí? Pero bueno, esto te lo voy a enseñar en otro video, ¿sí? Así que estate pendiente. Eso es todo por hoy. Espero haberme explicado bien y no te pierdas el próximo video donde te voy a enseñar a tocar lo que es el ska hardcore o el ska core, pues como se dice en el ska, un ska acelerado, es ska, este es otro nivel, es un ska muy chido también, pero tiene su técnica, pues tiene su forma y su estilo de tocar este estilo musical. Ok, bueno, nos vemos para el próximo video. Que estés bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.